NCIS no fue solo una serie de investigaciones, casos impactantes y justicia militar. También fue un hogar televisivo para millones de espectadores, lleno de personajes que con el tiempo se sintieron como parte de la familia. Pero detrás de las placas, los interrogatorios y las historias inolvidables, también quedaron pérdidas reales, despedidas dolorosas y legados que siguen vivos mucho después de que las cámaras se apagaran. Hoy vamos a recordar a las estrellas de NCIS, que ya no están con nosotros, y a honrar la huella que dejaron para siempre en la historia de la serie. Jack Keeler interpretó a Tom Wilson en NCIS, y aunque su aparición no fue larga, dejó una impresión clara gracias a esa mezcla de autoridad, sobriedad y complejidad silenciosa que siempre marcó su trabajo. Wilson entraba en la historia como una figura seria, creíble y con el tipo de presencia que ayudaba a dar más peso a las investigaciones. Keeler tenía un talento especial para construir personajes firmes sin volverlos rígidos, y eso se notaba incluso en escenas breves. Nacido el 22 de mayo de 1946, tenía 58 años cuando apareció en la serie. A lo largo de más de 4 décadas de carrera, también fue recordado por trabajos en The Big Lebowski, Mad Men y Waterworld, demostrando una versatilidad admirable en cine y televisión. Falleció el 7 de mayo de 2022, a los 75 años, debido a complicaciones por leucemia. Su paso por NCIS permanece como parte de ese legado de actores de carácter capaces de hacer memorable cualquier personaje con pura verdad escénica. Robert Blanche dio vida a Brett Willis en NCIS, New Orleans, y aportando al personaje una presencia marcada por la autoridad, el misterio y una humanidad que se dejaba ver bajo la superficie. Aunque fuese una participación especial, Blanche consiguió que Willis aportara más densidad a una investigación ya compleja, reforzando esa sensación de que incluso los personajes que aparecen por poco tiempo pueden dejar huella. Su interpretación mostraba muy bien una de sus mayores virtudes como actor, la capacidad de equilibrar fuerza y vulnerabilidad sin exagerar ninguna de las dos. Nacido el 30 de marzo de 1962, tenía 43 años cuando apareció en la franquicia. A lo largo de su carrera, participó en series como Leverage, Grimm y Set Nation, construyendo una trayectoria sólida y respetada en distintos géneros. Falleció el 3 de enero de 2020 a los 57 años debido a complicaciones relacionadas con una enfermedad cardíaca. Su interpretación de Brett Willis sigue siendo recordada como una contribución valiosa al universo de NCIS, sostenida por la intensidad y la seriedad que Robert Blanche sabía transmitir. Jerry Becker interpretó a William Byer en NCIS, un personaje cuya participación, aunque breve, ayudó a dar más cuerpo a una de esas tramas donde cada figura secundaria puede cambiar por completo la tensión de la historia. Becker tenía una presencia muy particular, firme, seria y siempre capaz de transmitir autoridad sin necesidad de exagerar. Eso hizo que Byer se sintiera inmediato y creíble desde el primer momento. Nacido el 11 de abril de 1951, tenía 52 años cuando apareció en la serie. A lo largo de su carrera trabajó en cine y televisión durante décadas, y con títulos tan conocidos como Man on the Moon, Spider-Man y The Cell, construyendo una trayectoria sólida como actor de carácter. Falleció el 13 de abril de 2019, a los 68 años, debido a complicaciones derivadas de la diabetes. Su paso por NCIS sigue siendo recordado como una muestra más de ese talento silencioso con el que Jerry Becker sabía dar peso real incluso a personajes de corta duración. Tony Armatrading dio vida a Wilson Ndiaye en NCIS, aportando al personaje un aire de misterio, fuerza y autoridad que enriquecía de inmediato la historia. Ndiaye no necesitaba mucho tiempo en pantalla para dejar huella, porque Armatrading sabía construir figuras complejas con pocos gestos y mucha verdad interna. Había en su interpretación una mezcla de firmeza y profundidad emocional que hacía que el personaje resultara mucho más interesante de lo que a primera vista parecía. Nacido el 30 de noviembre de 1961, tenía 45 años cuando apareció en la serie. Su carrera se extendió por numerosas producciones de cine y televisión, incluyendo títulos como The Saint, The West Wing y Notting Hill, donde fue dejando siempre una impresión de solidez y presencia.
Falleció el 10 de mayo de 2021, a los 59 años, tras luchar contra el cáncer. Su interpretación de Wilson en NDI sigue siendo una contribución muy recordada dentro del universo NCIS, precisamente por la dignidad y la intensidad que Tony Armatrading supo darle. Francesco Quinn interpretó al cabo Luis Romero en NCIS, un personaje marcado por el deber. Usa la emoción y el peso humano que tantas veces atraviesa las historias ligadas al servicio militar. Romero aportaba una dimensión muy sentida al episodio, y Quinn supo darle una combinación poderosa de fuerza y vulnerabilidad. Nacido el 22 de marzo de 1963, tenía 41 años cuando apareció en la serie, y ya contaba con una carrera construida a lo largo de varios años en cine y televisión. Había trabajado en títulos como G.I. Jane, The Unit y Deadly Impact, demostrando siempre una presencia intensa y muy física en pantalla. En NCIS, esa energía encontró además una beta más emocional, algo que volvió su personaje especialmente memorable. Su fallecimiento el 5 de agosto de 2011, a los 48 años, a causa de un infarto, fue una pérdida dolorosa y prematura. Su interpretación de Luis Romero permanece como una de esas apariciones que dejan una marca más profunda de lo que su duración podría hacer pensar. Christopher Allport dio vida al capitán Dan Carson en NCIS, aportando a la serie una autoridad militar dura, clara y muy convincente. Carson era uno de esos personajes que elevan la tensión de una trama en cuanto entran en escena, y Allport tenía el oficio suficiente para convertir esa autoridad en algo real, no solo funcional. Sabía equilibrar firmeza y humanidad, algo que siempre enriquecía sus interpretaciones. Nacido el 14 de junio de 1947, tenía 58 años cuando participó en la serie. A lo largo de su carrera, dejó trabajos recordados en producciones como The X-Files, The Pretender y 24, consolidándose como un actor sólido, intenso, y capaz de dar profundidad a todo tipo de papeles. Su muerte en 2008, a los 60 años, en un accidente de esquí, fue especialmente trágica. Su trabajo como el Capitán Carson sigue siendo una parte memorable de NCIS, y también un recordatorio del talento serio y comprometido que Christopher Allport llevaba a cada personaje. Billy Miller interpretó a Ezra Moretti en NCIS, aportando al personaje una energía cargada de misterio, conflicto interior y emoción contenida. Moretti se integraba en la historia como una figura capaz de alterar el equilibrio del caso, y Miller supo darle una intensidad muy particular, de esas que hacen que el espectador quiera mirar más allá de las palabras. Nacido el 17 de septiembre de 1979, tenía 43 años cuando apareció en la serie, y ya era un actor muy querido por su trabajo en la televisión diurna, especialmente en The Young and the Restless y General Hospital. Su talento para interpretar personajes complejos y emocionalmente heridos estaba fuera de duda, y en NCIS volvió a demostrarlo con una presencia inquieta pero muy humana. Falleció el 15 de septiembre de 2023, a los 43 años, en una noticia que golpeó profundamente a sus seguidores. Su paso por NCIS quedó como otra muestra de la sensibilidad y la fuerza interpretativa de un actor que dejó huella en cada historia que tocó. Michael Gilden interpretó a Marty Pearson en NCIS, y aunque se tratara de una aparición breve, consiguió que el personaje dejara una impresión muy clara gracias a su autenticidad y a ese equilibrio entre humor y emoción que siempre supo manejar tan bien. Nacido el 22 de septiembre de 1962, tenía 44 años cuando apareció en la serie. A lo largo de su carrera participó en producciones tan conocidas como Gilmore Girls, The X-Files y Seinfeld, demostrando una gran capacidad para construir personajes memorables, incluso en espacios muy reducidos. En NCIS, su trabajo aportó humanidad y una textura especial a la historia, reforzando esa riqueza de personajes secundarios que tanto define a la franquicia. Su muerte en 2006, a los 44 años, fue profundamente triste y dejó la sensación de una trayectoria interrumpida demasiado pronto. Marty Pearson sigue siendo recordado como parte de ese mosaico emocional de NCIS, sostenido por la sensibilidad y la verdad escénica que Michael Gilden llevaba a cada papel.
Fran Bennett interpretó a Mary Elaine Smith en NCIS, y un personaje cargado de emoción y complejidad, capaz de añadir una dimensión mucho más íntima a la historia que la rodeaba. Bennett tenía un talento enorme para combinar fortaleza y fragilidad, y eso se sentía con claridad en cada escena. Nacida el 14 de agosto de 1937, tenía 80 años cuando apareció en la serie en 2017, llevando consigo una trayectoria inmensa en teatro, cine y televisión. A lo largo de su carrera participó en títulos como The Practice, The West Wing y The Help, siempre dejando una sensación de autoridad interpretativa y verdad emocional. En NCIS, Mary Elaine Smith no solo cumplía una función narrativa, sino que se convertía en una presencia profundamente humana dentro del caso. Fran Bennett falleció el 12 de septiembre de 2021 a los 84 años. Su actuación sigue siendo recordada como una de esas contribuciones que enriquecen la serie desde la sensibilidad y el peso de una gran intérprete. Ralph Waite dio vida a Jackson Gibbs, el padre de Leroy Jethro Gibbs, y su presencia aportó a NCIS una dimensión profundamente humana y familiar que marcó a muchos espectadores. Jackson era fuerte, sabio, directo y lleno de historia, y Waite lo interpretó con una calidez que hacía entender de inmediato de dónde venía el carácter de Gibbs. Nacido el 22 de junio de 1928, tenía 80 años cuando apareció por primera vez en la serie en 2005. Waite ya era una figura muy respetada en la televisión estadounidense, especialmente por su trabajo en The Waltons, y en NCIS volvió a demostrar esa capacidad tan suya de combinar firmeza con ternura. Cada aparición de Jackson Gibbs dejaba una huella emocional porque no solo ampliaba el pasado del protagonista, sino que daba al show uno de sus lazos familiares más queridos. Ralph Waite falleció el 13 de febrero de 2014 a los 85 años. Su interpretación de Jackson sigue siendo una de las más entrañables y recordadas de todo el universo NCIS. David McCallum interpretó al Dr. Donald Ducky Mallard, y para muchísimos fans de NCIS, su figura es simplemente inseparable del alma de la serie. Ducky no era solo el forense del equipo, era memoria, inteligencia, humor seco, ternura y una elegancia muy particular que lo volvía inconfundible. McCallum se incorporó a la serie en 2003 y se mantuvo ligado a ella durante toda su trayectoria, convirtiendo a Ducky en uno de sus personajes más icónicos. Nacido el 19 de septiembre de 1933, tenía 70 años cuando apareció por primera vez en NCIS y llegaba con una carrera legendaria detrás, marcada también por su inolvidable paso por The Man from UNCLE. Lo que hizo con Ducky fue extraordinario. Convirtió a un médico forense en una figura profundamente querida, casi familiar, llena de historias, compasión y humanidad. Falleció el 25 de septiembre de 2023 a los 90 años, dejando un vacío inmenso entre generaciones enteras de espectadores. Ducky Mallard sigue siendo uno de los grandes corazones de NCIS, y David McCallum, una leyenda que ya forma parte eterna de su historia. Shoshone Hall apareció en NCIS como el jefe Jeff Wallen, responsable del departamento de policía local en el episodio Hometown Hero. Su papel era fundamental para sostener la colaboración con el equipo de NCIS en medio de una investigación marcada por la muerte de un Marine. Hall interpretó a Wallen con una autoridad tranquila y muy creíble, algo que daba al episodio una base realista muy valiosa. Nacido el 27 de diciembre de 1961, tenía 44 años en el momento de su aparición. Su carrera fue amplia y diversa, con trabajos en cine y televisión como A Nightmare on Elm Street, Bruce Almighty, Castle, Medium y Without a Trace. Siempre fue uno de esos actores capaces de transmitir seriedad y humanidad con enorme naturalidad. Falleció el 29 de marzo de 2021, a los 59 años, en Los Ángeles. Su interpretación de Jeff Wallen sigue siendo recordada como una muestra más de la solidez que Shoshone Hall aportaba a cada proyecto en el que participaba. Jessica Walter interpretó a Judith McKnight en NCIS, un personaje cuya complejidad y tensión emocional añadieron una dimensión muy poderosa a la historia en la que aparecía. Walter
tenía una capacidad extraordinaria para encarnar mujeres fuertes, inteligentes y llenas de matices, y en esta serie volvió a demostrarlo con una actuación precisa y cargada de sutileza. Nacida el 31 de enero de 1941, tenía 74 años cuando apareció en NCIS en 2015. Su carrera ya era legendaria, con trabajos inolvidables en Arrested Development, Play Misty for Me y muchas otras producciones que la convirtieron en una presencia inconfundible del cine y la televisión. En NCIS, Judith McKnight no solo aportaba conflicto, sino también una densidad emocional que elevaba todo el episodio. Jessica Walter falleció el 24 de marzo de 2021 y a los 80 años. Su paso por la franquicia sigue siendo recordado con admiración como parte del legado de una actriz extraordinaria que siempre supo llenar de inteligencia y verdad cualquier personaje. Elizabeth Peña interpretó a la agente Lina Reyes en NCIS, Los Ángeles, aportando al personaje una mezcla muy efectiva de inteligencia, determinación y humanidad. Reyes entraba en la historia como una integrante capaz, aguda y con fuerza propia, y Peña supo construirla con la autoridad natural que la caracterizó durante toda su carrera. Nacida el 23 de septiembre de 1958, tenía 45 años cuando se unió a la franquicia. A lo largo de más de 4 décadas trabajó en cine y televisión con enorme versatilidad, dejando huella en títulos como La Bamba, Jacob's Ladder y Modern Family. En NCIS, Los Ángeles, de su interpretación mostraba no solo capacidad profesional, sino también una sensibilidad muy bien medida, algo que siempre enriquecía a sus personajes. Falleció el 14 de octubre de 2014, a los 55 años, a causa de complicaciones derivadas de una breve enfermedad. Su trabajo como Lina Reyes sigue siendo una de las contribuciones más queridas dentro del universo expandido de NCIS. Heath Freeman interpretó a Benjamin Frank en NCIS, un personaje cuya presencia añadió intensidad, conflicto y una carga emocional muy clara a la historia. Aunque su aparición fue breve, Freeman dejó una impresión poderosa gracias a esa energía cruda y directa que siempre llevaba a pantalla. Nacido el 23 de junio de 1980, tenía 23 años cuando participó en la serie. Su carrera mostró una versatilidad notable, con trabajos en títulos como Bones, Who's the Closer y Texas Chainsaw 3D, donde confirmó su facilidad para moverse entre distintos registros. En NCIS, Benjamin Frank se beneficiaba precisamente de esa intensidad. El personaje se sentía vivo, peligroso y emocionalmente implicado en lo que ocurría. Heath Freeman falleció el 14 de noviembre de 2021, a los 41 años, una pérdida que golpeó a colegas y seguidores por igual. Su trabajo en NCIS permanece como ejemplo de un actor que sabía dejar huella incluso en poco tiempo, gracias a una presencia fuerte y muy difícil de ignorar. Kenneth Mitchell interpretó a Nathan Curtis en NCIS, un personaje ligado a una de esas tramas donde el dolor familiar y la emoción se vuelven esenciales para el impacto del episodio. Nathan era el padre de Benjamin Curtis, y Mitchell supo transmitir con enorme sensibilidad el peso afectivo que cargaba el personaje. Nacido el 25 de noviembre de 1974, tenía 40 años cuando apareció en la serie. Su carrera incluyó títulos como Jericho, Ghost Whisperer y más tarde Star Trek, Discovery, donde demostró una capacidad notable para construir personajes complejos y cercanos. En NCIS, esa misma cualidad hizo que Nathan Curtis se sintiera profundamente humano. Kenneth Mitchell falleció el 24 de febrero de 2024, a los 49 años, tras una valiente lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. Su paso por la serie sigue siendo recordado con cariño y respeto, como parte del legado de un actor que siempre supo convertir la emoción en algo profundamente verdadero. Chaney Clay interpretó a Paul Brinkman en NCIS, un personaje cuya implicación dentro del caso añadía intriga, tensión y una intensidad muy clara al episodio. Clay supo dotarlo de una complejidad que hacía que su presencia se sintiera importante, incluso dentro de un tiempo de pantalla limitado. Nacido el 22 de noviembre de 1975,
tenía 31 años cuando apareció en la serie. Su carrera abarcó cine y televisión, con títulos como Final Destination y In the Heat of the Night, mostrando una versatilidad que merecía todavía mucho más recorrido. En NCIS, Paul Brinkman quedó como una muestra de su capacidad para crear personajes que, aunque breves, no se borraban con facilidad de la memoria del espectador. Su fallecimiento el 24 de julio de 2007, a los 34 años por una sobredosis, resultó profundamente triste y prematuro. Su participación en NCIS sigue siendo parte del recuerdo de un actor que dejó ver talento, intensidad y una promesa interrumpida demasiado pronto. Mira Furlan interpretó a Dina Risi en NCIS, aportando al personaje una mezcla de fuerza, dolor y vulnerabilidad que enriquecía muchísimo la historia. Dina estaba ligada emocionalmente al caso y eso exigía una interpretación llena de matices, algo que Furlan dominaba con total naturalidad. Nacida el 7 de septiembre de 1955, tenía 54 años cuando apareció en la serie. Era ya una actriz muy admirada internacionalmente por trabajos en Babylon, 5 y Lost, además de una carrera marcada por sensibilidad, inteligencia y enorme presencia. En NCIS, su actuación daba al episodio un tono más íntimo y humano, precisamente porque sabía expresar muchísimo sin necesidad de grandes artificios. Falleció el 20 de enero de 2021, a los 65 años, debido a complicaciones de una enfermedad previa. Su paso por la serie sigue siendo recordado con afecto como una de esas interpretaciones que aportan profundidad real al universo NCIS, sostenida por el talento refinado y emotivo de Mira Furlan. Nina Foch interpretó a la señora Victoria Mallard, la madre del Dr. Donald Ducky Mallard, y su presencia añadió una capa fundamental a la historia personal de uno de los personajes más queridos de NCIS. Victoria era elegante, intimidante y llena de carácter, y Foch supo construirla con una mezcla muy precisa de severidad, ironía y distinción. Nacida el 20 de abril de 1924, tenía 81 años cuando apareció en la serie. Su carrera había atravesado décadas enteras de cine clásico, y con títulos tan importantes como Anatomy of a Murder y The Ten Commandments, lo que daba a su presencia en pantalla un peso casi histórico. En NCIS, su personaje ayudaba a comprender mejor a Dookie, a su educación y a parte de la sensibilidad que lo definía. Nina Foch falleció el 5 de diciembre de 2008, a los 84 años. Su interpretación de Victoria Mallard sigue siendo una pieza importante del legado emocional de la serie, marcada por la elegancia y la autoridad de una actriz legendaria. Bruce Gray interpretó al subdirector Jonathan Overmeyer en NCIS, un personaje de fuerte autoridad institucional que aportaba tensión y contraste dentro del funcionamiento del equipo. Overmeyer era un hombre serio, directo y con una visión más rígida del deber, y Gray supo hacerlo muy convincente sin perder la complejidad del personaje. Nacido el 7 de septiembre de 1936, tenía 68 años cuando apareció en la serie. A lo largo de su carrera, dejó trabajos muy recordados en títulos como The West Wing, Charmed y Star Trek. Voyager, consolidándose como un actor perfecto para figuras de liderazgo, poder y conflicto interno. En NCIS, su personaje no solo servía como figura de autoridad, sino que ayudaba a enriquecer las dinámicas del equipo a través de la fricción y la jerarquía. Bruce Gray falleció el 13 de diciembre de 2017 a los 81 años, a causa de un cáncer cerebral. Su interpretación de Jonathan Overmeyer sigue siendo recordada como una parte sólida y muy bien construida del mundo de NCIS. Terry Rhodes interpretó al capitán Brent Peters en NCIS, y lo hizo con esa mezcla de firmeza, presencia y gravedad que siempre caracterizó sus mejores papeles. Peters participaba en una investigación tensa, y Rhodes supo darle al personaje una autoridad clara y un peso muy real dentro del episodio. Nacido el 31 de diciembre de 1951, tenía 53 años cuando apareció en la serie. Su carrera en televisión y cine abarcó títulos como The West Wing, Gilmore Girls y ER, mostrando una consistencia admirable como actor de carácter. En NCIS, ese oficio
se traducía en un personaje que se sentía totalmente creíble, como alguien acostumbrado a tomar decisiones difíciles y sostener la presión. Terry Rhodes falleció el 11 de octubre de 2013 a los 61 años, debido a complicaciones derivadas de una enfermedad de larga duración. Su interpretación del capitán Brent Peters permanece como parte del legado de un actor que siempre supo dar autoridad y verdad a la pantalla. Lisa Sheridan interpretó a Krista Dalton en NCIS, un personaje importante dentro de una investigación compleja y emocionalmente cargada. Sheridan aportó al papel una sensibilidad muy visible, equilibrando vulnerabilidad y fortaleza de una manera que hacía que Krista se sintiera real desde el primer momento. Nacida el 25 de diciembre de 1974, tenía 35 años cuando apareció en la serie. Su carrera incluyó trabajos en títulos como In the Heat of the Night, de 4400 y Stargate SG-1, donde siempre dejaba ver una capacidad especial para transmitir emociones intensas sin perder naturalidad. En NCIS, esa cualidad hizo que su personaje sumara una capa humana muy valiosa al desarrollo del caso. Su fallecimiento, el 25 de febrero de 2019, a los 44 años, fue recibido con enorme tristeza. La actuación de Lisa Sheridan como Krista Dalton sigue viva en el recuerdo de quienes valoran esas interpretaciones que, incluso en apariciones puntuales, logran dejar una verdadera huella emocional. ¿Y tú, qué estrella de NCIS recuerdas con más cariño? Déjamelo en los comentarios. Y si te gusta recordar a las series, los personajes y los actores que dejaron una huella imborrable, no olvides dar like, suscribirte a Timeless Cast Español y activar la campana para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.